Buenos días y bienvenidos a todos. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. En esta organización, nuestro objetivo es traducir los resultados de nuestras investigaciones en herramientas claras y sencillas que nos permitan evaluar el desempeño del país a fin de impulsar un crecimiento económico acelerado y sostenido que genere empleos para todos. Nuestro proyecto clave desde hace 2 años es el Índice de Progreso Social, que gracias a Social Progress Imperative y diversos aliados del sector privado y otras organizaciones de sociedad civil y academia pudimos llevar adelante. Para el lanzamiento del índice de este año, decidimos hacerlo de manera virtual para que la participación de todos ustedes sea muy dinámica. Para ello tenemos algunas herramientas que mostrarles. Primero que nada, decidimos crear 2 transmisiones simultáneas con distintos ángulos de análisis sobre aquellos resultados que nos interesan del índice, para que cada uno de ustedes pueda escoger qué perspectiva quiere tener acerca de este indicador. El canal A abordará el análisis por cada componente del índice, mientras el canal B lo hará revisando el progreso social en los 15 estados que cambiarán de administración estatal el próximo año. ¿Quieren ver las 2 transmisiones? No se preocupen. El contenido de estos 2 canales quedará grabado y podrán revivir el evento cuando quieran. Además, en el sitio web que navegamos, podrán encontrar en la parte derecha una ventana de chat donde pueden dejar sus preguntas sobre cualquiera de los contenidos que veamos durante el evento y donde también encontrarán una breve encuesta que podrán responder en el momento que quieran. Si van a compartir la información del evento en redes, por favor usen el hashtag más allá del PIB. Para entrar en tema entonces, quiero comenzar con una frase muy notable. No se trata de acumular riqueza en pocas manos, es importante la distribución del ingreso, es decir, el bienestar. Es una frase del presidente López Obrador de mayo de este año, cuando se refería a la necesidad de tener una medición del bienestar de las personas que vaya más allá del ingreso, más allá de la riqueza. Y eso es justo lo que hace el Índice de Progreso Social. Nos muestra el progreso de nuestro país más allá de las variables económicas, más allá del PIB y más allá de la riqueza. Pero miren esto. Como pueden ver, el progreso social está sumamente vinculado con el ingreso por habitante. Según los datos de este año, cuando el PIB per cápita en el estado aumenta 10%, el bienestar social lo hace en medio punto. ¿Pero es un cambio de medio punto en el índice de progreso social mucho o poco? Bueno, veamos. Un cambio de medio punto puede ser muy significativo cuando comparan posiciones entre estados, pues con medio punto puedes perder o ganar lugares en el índice. Por ejemplo, Sinaloa. Este estado incrementó su calificación en medio punto este año y ganó 2 posiciones, pasando del 4 al 2. Mientras que Querétaro, por el contrario, perdió poco más de medio punto y con ello 5 posiciones, pasando del 2 al 7. En resumen, lo que muestran estos datos es la relación entre crecimiento económico y desarrollo social. Sin crecimiento no hay progreso y sin progreso no hay desarrollo. Ahora 2 precisiones. Es cierto que los estados que generan mayor riqueza no tienen garantizado el bienestar de su población, como Campeche y Tabasco, cuyas economías dependen fuertemente de los ingresos petroleros, pero no se traduce en mayor bienestar. Pero también es cierto que los estados con menor nivel de ingreso, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, tienen también el menor desarrollo social del país por segundo año consecutivo. ¿Pero cómo está compuesto este indicador? Bueno, pues el Índice de Progreso Social México 2020 arroja una fotografía del estado de las cosas antes de la pandemia, para lo cual utilizamos 55 variables sociodemográficas para medir las 3 dimensiones del índice: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Las necesidades humanas básicas se miden en 4 dimensiones: nutrición, cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. Los fundamentos del bienestar se valoran a partir de las siguientes dimensiones: acceso a conocimientos básicos, acceso a la información y comunicaciones, salud y bienestar y calidad medioambiental. Y finalmente, las oportunidades se miden en 4 rubros: derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión y acceso a educación superior. Cuando graficamos el desarrollo social en un mapa, el resultado nos arroja la imagen no de 1 ni de 2, sino de 3 países. Miren. Lo más importante no es el resultado, sino las causas que hacen que nuestro país se fragmente de esta manera, y para eso y sin más preámbulos, las invito a profundizar en cualquiera de los 2 canales de la mano de 5 profesionales.
El índice de progreso social por componente y riqueza por habitante estará con Pamela Cerdeira y Carlos Brown, y el índice por estados con cambio de gobierno con Javier Risco y Alexandra Zapata. Al final del evento, dentro de unos 40 minutos, nos volveremos a encontrar y contaremos con la presencia y comentarios de un gran experto, el doctor Carlos Ursúa, profesor del TEC de Monterrey. Gracias por acompañarnos. Pueden escoger su canal ahora. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por esta presentación. Gracias por esta invitación también de México ¿Cómo vamos? A Sofía Ramírez. Y bueno, pues qué gusto poder platicar contigo, Alejandra, después de muchísimo tiempo. Qué bueno que por lo menos tengamos este motivo para platicar. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Javier, qué gusto. Y ya vi que tenemos competencia, entonces más nos vale hacerlo bien o le van a cambiar de canal. Pero se agradece, ¿verdad? Yo sé que la mano de Sofía está presente, pero se agradece este tipo de encuentros también de manera distinta, porque ya estamos cayendo en una ahí, estos webinars que, híjole, la verdad es que se tienen que poner creativos justo como lo están haciendo ahora, pero yo estoy seguro que vamos a tener el rating ganador, así que Alejandra, no te preocupes, vamos a tener mucho de qué hablar, Alejandra. Me parece bien, Javier. Mil gracias y muchísimas gracias. Hago eco en tu agradecimiento a México ¿Cómo vamos? Por invitarnos el día de hoy, a todo el equipo, a Sofía, a Ana Berta, a Paulina, a Andrea y a Carla. Qué orgullo estar aquí. Qué interesantes están los resultados. Hay mucho que decir al respecto y más en este contexto electoral que nos espera en los siguientes 6 meses. Y no sé si nos conocen que somos medio grilleros, pero nosotros nos dejaron justamente la parte de cambio de gobierno y si realmente afecta, por ejemplo, la toma de decisiones que afecta directamente el índice de progreso social por estado. Y vamos a revisar justamente en 3 segmentos más adelante, vamos a revisar a los estados que les fue bien en el último año, que cambiaron de gobierno, a los estados que se quedaron prácticamente estancados y también justamente a los estados que fueron para abajo. Creo que es importante revisarlo desde el cambio de gobierno como progreso social y si realmente son importantes justamente las determinaciones. Vamos a empezar justamente con los estados con cambio de gobierno cuyo progreso social aumenta. Métricas como el índice de progreso social no son solo útiles para entender bien en dónde estamos, también sirven para poder tomar decisiones más claras respecto al futuro que queremos. Por eso es interesante revisar cómo le fue a las 15 entidades federativas que tienen elecciones de gobernador el próximo año, para identificar la capacidad que han tenido los gobiernos locales para impactar positivamente en el bienestar de las personas que gobiernan a través de los recursos generados y recaudados. En ese sentido, solo 4 de los 15 estados incrementaron el bienestar social en términos del índice y son Baja California Sur, Sinaloa, Tlaxcala y Nayarit. En estos 4 estados hubo una mayor mejora entre 2019 y 2020 gracias al mejor aprovechamiento de sus recursos. El caso más notorio de éxito es el de Baja California Sur, que fue el único estado que logró aumentar su puntaje en los 3 componentes del índice: necesidades básicas, bienestar y oportunidades, sobre todo gracias a la disminución en corrupción y analfabetismo, a la baja en la tasa de agresión a periodistas y a los mayores espacios para la participación ciudadana. Esto implicó llegar a la posición número 13 del IPS después de haber estado en la posición 25 el año pasado. Así queda clara la importancia del aprovechamiento adecuado de los recursos que se pueden tener. Baja California Sur es la entidad con el 4º nivel más alto del PIB per cápita y en el periodo 2015-2019 creció a una tasa anual promedio de 7.1%. Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala son ejemplos de que independientemente del nivel de ingresos obtenidos, hacer un uso más eficiente de los recursos generados resulta esencial, puesto que su nivel de progreso social es mayor que su PIB per cápita.
Tlaxcala ha logrado que su crecimiento anual promedio sea mayor al observado a nivel nacional. Eso implica que su capacidad para aplicar los recursos generados en elementos que cubren necesidades básicas y generan mayores oportunidades han tenido un impacto consistente en la población en los últimos años. Sinaloa mejoró su índice de progreso social gracias a que logró resultados positivos en materia de seguridad personal, aumentó la proporción de hogares con título de propiedad y disminuyeron los embarazos adolescentes y la corrupción. Generar continuidad en proyectos que están obteniendo mejores resultados es un modo de impulsar el crecimiento tanto de los indicadores económicos como del bienestar y el futuro de la población. Bueno, pues ahí está con esta extraordinaria introducción que hacía Sofía. A ver, y siempre hablamos, y por lo menos como medios es nuestra labor señalar, por supuesto, lo que está mal, presionar a los gobiernos. Pero también, bueno, y Sofía nos hacía un excelente resumen de qué está bien. ¿Qué cambió en estos estados, Alexandra? ¿Cuál es la panorámica que ves, la fotografía que ves de los gobiernos, al menos locales, que hicieron bien las cosas? La verdad, Javier, es que tendemos a pensar, o lo fácil es pensar, que las cosas avanzan por inercia, que las entidades ricas siempre van a ser ricas y que ahí se va a vivir mejor y que las entidades pobres están destinadas a vivir en la pobreza y con condiciones de calidad de vida que son peores. Pero este índice nos demuestra que no es una sentencia. El índice de progreso social demuestra que las decisiones que se toman, las decisiones públicas que se toman, sí tienen consecuencias en la calidad de vida de los habitantes. Una entidad con relativamente pocos recursos puede tomar buenas decisiones y que eso dé resultados positivos y viceversa. Y Sinaloa creo que es un buen ejemplo de esto. La entidad se coloca en el número 17 de 32 si comparamos por PIB per cápita. Pero cuando lo comparamos en el índice de progreso social que sale y que estamos presentando el día de hoy, se coloca en la posición número 2 a nivel nacional. Evidentemente, algo está haciendo bien en el estado. No, y también el reto, habría que... Sí, no, sí, perdón, también habría que decir esta coordinación, y creo que lo dices muy bien. Entendemos como lo público, o entendemos muchísimas veces, le damos todo el peso a la figura del Ejecutivo también. Esto de qué manera se distribuye el presupuesto, de qué manera está presionando, más en este momento en el contexto de la Alianza Federalista, pero también la importancia de los ciudadanos de decir, a ver, quien tiene que rendirme cuentas directamente es el gobierno local. Y en este caso, bueno, pues estamos viendo casos de éxito, pero vaya, porque sí se hicieron cosas específicas, o se leyó el índice de progreso social de 2019 y dijeron cómo lo podemos cambiar. Sí, sin duda. Y creo que siempre vamos a tener un reto en comunicación en términos de que los ciudadanos sepamos qué le podemos atribuir bien o mal al gobierno federal, al gobierno estatal y a nuestro gobierno municipal. Y esas líneas no siempre son muy claras, pero lo interesante es que dentro de estos estados que sí mejoraron, hay algunos que van a cambiar de gobernante estatal en las próximas elecciones, o bueno, van a tener elecciones estatales el próximo año, y lo que estamos viendo es que no necesariamente los estados que mejoraron tienen ciudadanos que están contentos con sus gobernantes o que quieren mantener al partido que está en el poder actual, ¿no? Vemos tendencias, y yo sé que falta todavía más de 6 meses para las elecciones, pero las tendencias muestran que muchos de los ciudadanos en estas entidades quieren un cambio, y eso también es interesante. Sí, yo creo que lo que da este índice de progreso social son elementos justamente para tomar una decisión en el voto. Ahorita vamos a ir justamente a hablar de los estados que disminuyeron, estos que sí tendríamos que subrayar y señalar, Alexandra, pero insisto, creo que esta herramienta del índice de progreso social lo que da son herramientas, lo que da son argumentos a la población para castigar o para tener continuidad. Vamos a verlo. Saber que 2 de los estados que elegirán gobernador en el 2021 son los 2 únicos que disminuyeron en el índice de bienestar
es súper necesario para poder evaluar de forma más objetiva las opciones disponibles para la población y decidir sobre el futuro. En el caso de Querétaro, el aumento en la tasa de crimen violento y crimen organizado la transformó en la segunda entidad con el peor cambio en seguridad personal, solo detrás de Quintana Roo. Esto hace que, aunque haya otros indicadores positivos, las necesidades básicas de la población no están del todo cubiertas y con ello se motiva su caída de la segunda a la séptima posición en el índice de progreso social. Zacatecas, por otra parte, tuvo cambios negativos en su capacidad para brindar oportunidades a todos los sectores de la población y en temas que afectan los derechos personales como la diversidad, la inclusión o como la disminución de mujeres en los congresos locales o la caída de confianza entre vecinos, pero también en el acceso a la educación superior, con la baja en la paridad de género en licenciaturas y en posgrados. En ambos casos, el impacto de estos temas en el bienestar no solo ocurre en el corto plazo, sino que requiere ser atendido de forma consistente durante los periodos de gobierno subsecuentes, para recuperar, por ejemplo, el terreno perdido e impulsar en todos los sentidos el desarrollo del Estado y, por consiguiente, del país. A ver, a rendir cuentas, de verdad. Y esto sí, como para subrayarlo, y tenemos un poco más de tiempo, Alexandra, porque creo que es importante. A ver, ¿qué pasó en Querétaro y Zacatecas? Lo puntualiza muy bien Sofía, y creo que es una extraordinaria introducción, pero es el hecho de decir, bueno, ¿qué pasó en estos dos estados? Habíamos tomado muy buenas referencias de Querétaro desde hace varios años. Decir, va muy bien, va hacia adelante, etcétera, tal. Pero específicamente en este índice de progreso social, ¿cuáles son los focos rojos, Alexandra? Mira, Javier, lo decía muy bien Sofía al inicio y en la introducción. De poco sirve hablar del crecimiento económico en una entidad o en un país si eso no se traduce en mejor calidad de vida para sus habitantes. Y hay muchos componentes de este índice de progreso social, pero lo cierto es que no quiero decir que unos son más importantes que otros, pero sí hay unos que pesan más y uno de esos es la seguridad pública. Y lo que estamos viendo en el caso de Querétaro es que es imposible pensar en que todo lo demás en una sociedad funcione si no tienes ese componente garantizado. Vimos hace poco una noticia en la Ciudad de México de 2 menores de edad que fueron asesinados porque su papá no pagó el derecho de uso de suelo al crimen organizado. Ese tipo de ejemplos, si una persona no tiene garantizada su seguridad pública mínima, no puedes pensar en innovación, no puedes pensar en emprendedores, no puedes pensar en la tranquilidad de los padres, que los hijos se vayan a la escuela, en fin. Todo el andamiaje social se empieza a desmoronar por más que tomes buenas decisiones en otros aspectos. Y creo que eso es lo que estamos viendo que está sucediendo en estos estados. Ahora, lo que es interesante también, porque nos encomendaron este análisis preelectoral, es que estas malas decisiones públicas tampoco necesariamente se están reflejando en preferencias electorales. Vemos una entidad como Querétaro que ha tenido consistencia y que parece que esa tendencia continúa. Ahora, lo que es importante, regresando a los desafíos de comunicación de estos aprendizajes, es que sea quien que entra al gobierno, ojalá utilicen herramientas como este índice para entender qué se está haciendo bien y cómo fortalecer esas buenas decisiones y también cuáles son las áreas de oportunidad y dónde se tienen que apretar las tuercas. Una de las peores cosas que vemos que suceden en México todo el tiempo son nuevos gobiernos que entran cada 6 años a querer inventar. Por favor, no lo hagan. Herramientas como este índice ayudan y muestran un mapa de exactamente qué son increíbles herramientas para empezar a entender qué se tiene que fortalecer y qué tiene que cambiar. Creo que el concepto, de verdad, Alexandra, que tenemos que subrayar es el de crecimiento inclusivo. Ese en realidad es la punta de lanza de este índice de progreso social. Y digo, ahorita hablaste del tema de seguridad personal. Te pido una introducción porque en el siguiente bloque quiero ahondar un poco más en el acceso a conocimientos básicos, que ahora sí que es tu tema también, que es uno de los indicadores también que van hacia abajo y que vaya, pone la agenda educativa también en el primer orden, Alexandra. Sin duda, Javier, y yo creo que ahí también tenemos un reto, particularmente en nuestro país, de
gobiernos que se van pasando la bolita de si es mi responsabilidad a nivel estatal o si la bolita cae en la cancha de la SEP a nivel federal, y los gobiernos se dejan llevar por la inercia. Hay estados en este índice que nos demuestran que sí se pueden tomar las riendas de la educación en el estado, que sí se pueden cambiar la realidad de los alumnos, y eso se lo dejamos para que lo puedan ver. Vamos al siguiente bloque ahorita justamente con esto, y vamos con esto que son los estados estancados. Regresamos. En 9 de los 15 estados con elecciones de gobernador en el 2021, el progreso social no se movió hacia ningún lado. En Campeche, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Guerrero no se vieron cambios significativos en su progreso social, lo cual es un indicador de que la gestión gubernamental no logró mejorar el bienestar de la población en estas entidades, en donde viven además 2 de cada 10 mexicanos. Uno de los factores comunes en este estancamiento es que los posibles avances de un área puedan ser neutralizados por el retroceso en otras. Mientras que 8 de estas entidades mejoraron en temas de oportunidades y equidad, su capacidad para brindarle seguridad a la población disminuyó. Y en Guerrero pasó exactamente al contrario. Esto hace evidente que aunque se hagan progresos en materia de inclusión, derechos personales y acceso a la educación superior, si no mejoran cuestiones como la seguridad y el acceso a los servicios básicos, no hay manera de generar un impacto social positivo en conjunto. Bueno, a ver, hablemos justamente de este equilibrio que efectivamente, decía Sofía, algunos estados pudieron haber avanzado en algunas cosas, sin embargo, bueno, los retrocesos en otra los mantienen en este estancamiento. Pero no quiero perder tampoco el hilo y te pido cerrar esta idea, justamente la importancia del acceso a conocimiento básico, también como un factor fundamental, Alexandra. Gracias, Javier. La educación es un tema complejo porque las buenas decisiones no necesariamente se ven de un año a otro. El conocimiento, el aprendizaje de los niños y de los jóvenes en nuestro país y en cualquier otro país toma tiempo. Pero este es un componente que particularmente me preocupa rumbo al futuro, porque es un componente en donde vamos a ver retrocesos importantes por la pandemia que estamos viviendo actualmente. Va a ser interesante ver cómo se comparan estos resultados que vemos el día de hoy con lo que viene en el índice y lo que nos contará Sofía el próximo año. Y aquí particularmente creo que hay mucho espacio de maniobra para las entidades y sus autoridades locales de qué sí pueden hacer, que no necesariamente cae en cancha del gobierno federal. Ojalá vean ya los avances que se están dando y fortalezcan esa ruta. Otra vez, es muy fácil llegar a una administración y nadar de muertito y dejar que las cosas sucedan por inercia. Y vemos muchas entidades que están en este grupo de entidades estancadas, pero sí hay la posibilidad de avanzar de manera importante en la calidad de vida de los habitantes. En términos educativos, una de las cosas que cae en cancha de las autoridades locales y que vamos a ver definitivamente el próximo año es cuáles fueron sus políticas de retención, de prevención de abandono, de cachar y de seguir las carreras educativas de los alumnos durante esta pandemia, que sabemos que es un punto de muchísima debilidad, porque lo primero que hacen muchas familias en una crisis económica, sanitaria como la que estamos viviendo ahorita, es abandonar la escuela y tratar de compensar los ingresos familiares. Las entidades que puedan, de alguna manera, preservar esas carreras educativas de sus alumnos van a ver no solo resultados en el corto plazo en el índice de progreso social, sino evidentemente muchísimo avance en estos indicadores de largo plazo.
Y dando justamente, entrando un poco a la recta final de este diálogo, Alexandra, creo que tenemos que evaluar justamente el hecho de cómo se utiliza este índice de progreso social. Hemos insistido, lo insistió también Sofía en esta introducción, pero nosotros lo repetimos, cuando los gobernantes nos dicen se va a acabar la corrupción, cuando los gobernantes nos dicen ya no más pobres, cuando los gobernantes nos dicen ya va a haber más seguridad, la única manera de saber si realmente es a través de los índices, de índices como este, particularmente, de cómo se miden y darle seguimiento. Creo que tendríamos que hacer esta reflexión, Alexandra, de la importancia de este índice de progreso social, insisto, más allá del PIB, como lo dice el propio, dentro de los argumentos de este índice, sino justamente la revisión y el seguimiento que se debe hacer puntual, estado por estado y gobierno por gobierno, para evitar ya, si se puede romper esta lógica ilógica, si se puede llamar así, de no darle continuidad porque era de tal partido, porque lo hizo un contrincante político mío, etcétera. Cerrar un poco con la importancia justamente de darle seguimiento al índice, Alexandra. Javier, yo creo que las promesas electorales no se cumplen con spots bien hechos, se cumplen con evidencia y datos duros. Y eso es exactamente lo que está poniendo sobre la mesa este índice el día de hoy. Y sí es importante. Si los ciudadanos no reconocemos, no comunicamos y no premiamos de alguna manera las buenas decisiones públicas, entonces no generamos los incentivos políticos adecuados. Vamos a tener gobernantes que tomen la ruta fácil, que no hagan estos esfuerzos, que no utilicen los recursos de manera eficiente para poder avanzar en este índice, más allá de estar bien colocado en la tabla de PIB per cápita, que eso está un poco relativamente, digamos, fuera de su control cuando toman la administración. Ellos tienen la oportunidad, ellos y ellas tienen la oportunidad de tomar buenas decisiones, usar los recursos de manera responsable y eficiente y transformar las vidas de sus ciudadanos. Y su posición en la tabla de PIB per cápita no define o no tiene que definir su posición en la tabla de progreso social. Y ese es un mensaje bien importante que tenemos que hacer llegar a todos los ciudadanos y a todos los futuros gobernantes y actuales. Bueno, pues esta es una probadita, hay que decirlo, y la verdad es que a mí me entusiasma mucho que podamos hacerlo así, de esta forma, esta manera tan creativa de presentar este índice, pero creo que es eso, creo que es tratar de mejorar. La gente lo podrá revisar ya desde la página de México Cómo Vamos, por supuesto, meterse al estado, revisar cuáles son cada una de las variables y comunicarlo también con la gente que la rodea, socializar este tipo de índices que son tan importantes. De entrada, bueno, pues yo le doy las gracias a México Cómo Vamos, Alexandra, y qué placer poder hablar contigo el día de hoy. Igualmente, Javier, vuelvo a recalcar, la política pública requiere de buenas decisiones y de consistencia. Toda la información que necesitan está en este índice. Mil gracias a todos por la invitación el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Alexandra. Qué placer hablar contigo y, por supuesto, muchísimas gracias a México Cómo Vamos y a Sofía Ramírez. ¿Todavía sigue esta transmisión? Adelante. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Despido ahora a nuestros 4 especialistas de lujo que nos acompañaron durante esta transmisión. Muchísimas gracias, Pamela, gracias, Risco, gracias, Alexandra, y gracias a Carlos. Aprovecho para agradecer también a Alejandro Magallanes por los artes de este proyecto. Y para cerrar, tengo el honor de presentar a Carlos Ursúa. Bienvenido, Carlos. Bienvenido nuevamente, Carlos. Cuéntame, ¿qué reflexión te genera esta información en este cierre de año, en un día especial para México, porque mañana se cumplen 2 años del inicio del mandato de nuestro presidente, pero también porque estamos a 7 meses de una nueva jornada electoral? ¿Qué opinas? Bueno, primero, Sofía, quiero felicitar realmente de manera genuina al colectivo. Es un trabajo extraordinario, es un trabajo muy detallado, muy necesario para México, y me da mucho gusto que ya lo estén haciendo. Ya el año pasado lo hicieron y que sigan pensando inclusive en mejorarlo. Me parece que es un trabajo extraordinario. Ahora, ¿por qué lo es? Pues porque señala aspectos que quizás mucha gente
no identifica como fundamentales para una población. Por ejemplo, algo que me sorprendió mucho es que este indicador muy interesante de por ciento de hogares con títulos de propiedad, el peor es la Ciudad de México, la entidad federativa peor es la Ciudad de México. El porciento de hogares con título de propiedad, imagínense, eso es algo fundamental y la que va más atrasada pues es la propia Ciudad de México. Es un ejemplo de todas las cosas tan interesantes que se pueden encontrar en el índice. Creo que puede ser también un índice que pueda de alguna forma ser utilizado por los habitantes de cada una de las entidades federativas, de los 31 estados y la Ciudad de México, para evaluar realmente lo que está pasando en su entidad particular. La heterogeneidad en México es tan grande, tenemos estados que son casi de primer mundo y estados que son casi de tercer mundo, que es muy importante desagregar la información en términos estatales. Entonces, mi gran felicitación a ustedes, creo que es un índice que llegó para quedarse. Ya hablabas tú también de posibles mejoras. Yo tengo 2 o 3 puntos que hacer allí. El primero es, a lo mejor valdría la pena tomar el índice de bienestar autorreportado que el INEGI calcula, o semestralmente calculaba julio, pues simplemente no lo pudo hacer por la pandemia, que es algo también interesante, es un bienestar autorreportado que puede empatarse con este índice de progreso social que es, digamos, más científico. Creo que por ahí puede haber algo muy interesante. Me gustaría también ver quizás en tus indicadores, en los indicadores de tu colectivo, un indicador de la distribución del ingreso y de otro de la pobreza, probablemente en cada uno de los estados. Creo que eso también puede ser muy interesante. Otro asunto que me parece un poquito complicado en este momento, pero es cuestión de platicar con los expertos del INEGI, pero sí hay una diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, ¿no? En realidad el ingreso nacional se acerca más al Producto Nacional Bruto que el Interno Bruto. En todos los países se habla del PIB esencialmente, pero valdría la pena a lo mejor explorar la posibilidad de que se determinase el ingreso nacional también, y no solamente el PIB per cápita, el ingreso nacional per cápita. Son cositas que se me ocurren, pero es extraordinario el trabajo, me gustó mucho, es muy interesante el hecho de que estados, no sorprende que Nuevo León haya quedado en primer lugar, pero sí, por ejemplo, Sinaloa, me parece extraordinario, es decir, queda en segundo lugar cuando ciertamente sus ingresos per cápita pues no son de los más altos. Que Yucatán haya salido también me parece, es el tercer lugar. Coahuila tampoco, que es el cuarto lugar, no me sorprende tanto. Ya hay muchas otras cosas, pero creo que vale la pena que quienes nos están escuchando se echen un clavado al portal de México Cómo Vamos y bueno, no me queda más que felicitarlos, muy sinceramente, qué bueno que lo están haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por tus comentarios. Tenemos aquí un par de preguntas que me gustaría que me ayudaras a responder. La primera es, ¿cómo podrían los líderes estatales aprovechar la información que brinda este índice? Y la segunda es, ¿cómo los podría traducir en acciones concretas? ¿Cómo se podrían traducir a partir de los liderazgos estatales, a partir de la discusión pública y sobre todo a partir de las propuestas de políticas públicas, porque las campañas parecieran no abordar justamente estos ángulos? Sí, bueno, si yo fuera gobernador y estuviera, digamos, de la mitad de la tabla para arriba, pues ciertamente lo comentaría públicamente en mi estado. Pero si no es el caso, si están muy abajo en la tabla, pues probablemente no lo harán los funcionarios públicos, pero ciertamente lo tienen que hacer los periodistas, los académicos, los estudiantes de cada entidad. Creo que vale la pena tener siempre en el radar el índice y en particular detectar
tratar de contestar la otra parte de tu pregunta, tratar de contestar las debilidades mayores en cada uno de los estados. Esto que comentaba de la Ciudad de México, que a mí me sorprendió enormemente, el porciento de hogares con título de propiedad es el peor, es la entidad peor en el país, y bien puede arreglarse si es que hay realmente ánimo para hacerlo. Tarda, es un asunto de gobierno, es un asunto de notarías, es un asunto de muchas otras cosas, pero el tener que el porcentaje de los hogares, menos del 50%, tengan un título de propiedad de la Ciudad de México es algo gravísimo. La Ciudad de México como ciudad, pues tiene un PIB mayor, probablemente puedo estar equivocado, pero mayor que muchos países, todos los países en Centroamérica y muchos países en Sudamérica. Entonces estamos hablando de un lugar pues bastante rico para estándares de América Latina, donde se tiene este hecho dramático que realmente puede afectar a la gente de manera profunda y generación tras generación. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por asistir, pero sobre todo por compartir esta pasión, este interés y este énfasis que nos reúne, que es conocer más y mejor información acerca justamente de nuestra localidad, de nuestra colonia, de nuestro estado, e ir sobre todo más allá del PIB. Retomamos cada una de las recomendaciones, Carlos, haremos los cruces necesarios, pero también te pido que nos ayudes a compartirla, a socializarla, a llevarla a las sobremesas, no solo a Carlos, sino a todos los que nos escuchan. Necesitamos más conversaciones justamente sobre aquellos ámbitos que nos preocupan y que nos ayudan a definir qué nivel de país, qué nivel de progreso social queremos para cada familia, para cada estado y pues para toda la nación. Queremos socializar tanto como sea posible este índice para poder revertir la desigualdad y a partir de eso tomar mejores decisiones como habitantes. El equipo de México ¿Cómo vamos? Te invita a seguirnos y a conocer toda la información de este índice que pueden encontrar ya sea en la liga dentro de este sitio o en nuestras redes sociales o en nuestra propia página México ¿Cómo vamos? Una pestaña que se llama Revive la experiencia dentro de esta plataforma nos permite volver a ver todas las cápsulas de este evento y también nos puedes encontrar en el canal de YouTube de México ¿Cómo vamos? Con ambas transmisiones. Hay mucha información además en formatos geniales que les podemos compartir si nos siguen en nuestras redes sociales a partir de ahora y bueno, pues lo haremos por varios meses en concreto sobre el índice de progreso social, pero también lo hacemos sobre otros contenidos de economía. Finalmente quiero agradecer a cada uno de ustedes que se han quedado hasta el final. Gracias a Carlos Ursúa por ser parte de este proyecto. Gracias al equipo de México ¿Cómo vamos? En especial a Ana, a Paulina y a Carla. Y al equipo de Social Progress Imperative y al INCAE por la alianza. Al equipo de Utopía 2 por este evento, por hacer posible tantos colores para el índice y sobre todo al Consejo Mexicano de Negocios porque sin su apoyo nada de esto hubiera sido posible. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @México ¿Cómo vamos? Muchas gracias y hasta pronto.